Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la semana en tecnología. Así que vamos al lío. La semana en tecnología. Disney estrena la serie Andor. La semana pasada salió la nueva serie de la saga Star Wars en Disney Plus, que tiene como protagonista al rebelde e intrépido espía Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, que se alzará contra el dominio del Imperio por toda la galaxia. Se han estrenado los 3 primeros episodios de un total de 12, ambientados 5 años antes de los acontecimientos del atraco que sucede en Rogue One. Disney explica que es una época llena de peligros, engaños e intrigas en la que Cassian se embarcará en el camino que está destinado a convertirle en un héroe rebelde. WhatsApp introducirá estados de voz. Las últimas novedades en las que trabaja la aplicación preparan encuestas, la posibilidad de ocultar el estado en línea y ahora se está trabajando en los estados de voz. Dentro de poco podremos usar grabaciones de voz para subirlas a los estados. No hará falta subir fotografías ni ningún otro contenido multimedia. Lo que hayamos grabado será el propio estado. Se suma así a las opciones ya existentes de subir estados con fotos, vídeos o textos. Asus acaba de presentar sus nuevos smartphones de gama alta enfocado a jugadores, los Asus ROG Phone 6D y 6D Ultimate, 2 dispositivos que incorporan uno de los mejores procesadores del momento, hasta 16 GB de memoria RAM y una pantalla AMOLED a 165 Hz. Los 2 dispositivos son idénticos en casi todos los apartados, pero la versión Ultimate tiene más memoria RAM, más almacenamiento interno, una superficie térmica 9 veces más grande que la del modelo estándar e incluye el Aeroactive Cooler 6. Una corriente de aire de 1 litro por segundo que disipa el calor de los chips y aumenta la eficiencia térmica. Bajo el capó, Asus ha montado uno de los procesadores más interesantes de la actualidad, el MediaTek Dimensity 9000 Plus, capaz de alcanzar los 3,2 GHz y le acompañan 12 GB o 16 GB de memoria RAM en la versión Ultimate y 6000 mAh de batería con carga rápida de 65 watts. En lo referente a la cámara, montan un sensor de 50 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. Y los selfies quedan en manos de una cámara delantera de 12 megapíxeles. Logitech lanza oficialmente la consola G Cloud Gaming Handheld, una propuesta Android que abre la puerta a disfrutar de títulos gracias a la compatibilidad con plataformas de juegos en la nube. Estamos frente a un dispositivo con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G de hasta 2,3 GHz. Está acompañado de 4 GB de RAM y una pantalla táctil de 7 pulgadas 1080p con una relación de aspecto de 16:9 y una tasa de refresco de 60 Hz. El fabricante dice que la consola ofrecerá unas 12 horas de autonomía y que será compatible con Google Play Store para descargar juegos de Android y con las plataformas de juego en la nube Xbox Cloud Gaming y GeForce Now, y admite Steam Link para jugar desde la PC. La nueva consola portátil estará disponible a partir del próximo 17 de octubre por $350, pero por ahora solamente saldrá en Estados Unidos. ByteDance anuncia las nuevas gafas de realidad virtual Pico 4. Los dueños de TikTok no solo compiten con Meta en el mercado de las redes sociales, sino que ahora pretenden también tener presencia en la realidad virtual. Unas gafas para juegos y entretenimiento que tendrán 2 pantallas LCD de 2,56 pulgadas, con resolución de más de 2K por ojo. La tasa de refresco se eleva hasta los 90 Hz y el campo de visión es de 105 grados. Además cuenta con una batería de 5300 mAh que promete largos periodos de uso. Incorporan un sistema de seguimiento de entorno y un sistema para que los gestos del mundo real sean representados en la realidad virtual. También ofrecen un rastreador de movimientos que puede atarse a la pierna para capturar todos los movimientos y conectar
un ordenador para realidad virtual de gama alta. La Pico 4 llegarán a Europa a partir del 18 de octubre. Y siguiendo con la temática realidad virtual y metaverso, Nvidia ha presentado un modelo de inteligencia artificial que genera una diversa gama de edificios, vehículos y personajes 3D. Se llama Nvidia Jet 3D y ha sido entrenado en solo 2 días con alrededor de 1 millón de imágenes capturadas desde diferentes ángulos de cámara. Imagínate tener la posibilidad de crear objetos tridimensionales con texturas de alta fidelidad y detalles geométricos complejos de manera sencilla y preparados para su posterior adaptación a diferentes tipos de proyectos, cada uno con sus propias características distintivas, creando diferentes versiones de las imágenes de la base de datos de las que se entrena. Una de las ventajas que ofrece es que pueden ser importadas en motores de juegos, programas de renderizado de películas y modeladores 3D para adaptarlas a diferentes proyectos. Estará disponible la semana que viene y bajo licencia de código abierto. Si viste mi resumen de la semana pasada, sabías que hoy, 26 de septiembre, está programado el choque de la nave DART de la NASA contra el asteroide Dimorphos. El público podría seguirlo en directo en las redes sociales de la NASA en inglés, Facebook, Twitter y YouTube, a partir de las 5:30 de la tarde de Estados Unidos Este, con un impacto programado para las 7:14 de la tarde. Les dejo aquí arriba los horarios para conectarse desde distintas zonas horarias. También en la descripción de este video les dejo el link para que hoy puedan conectarse a la transmisión en vivo. Si todo sale según lo planeado, demostrarán que una nave espacial puede alterar el movimiento de un asteroide. La oportunidad es única y aunque aquí en España sea de madrugada, puede que sea uno de esos momentos históricos. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!